Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia. Me da mucho gusto darles la bienvenida a su programa, nuestro programa Mujer Fuente de Inspiración. Tenemos mucho gusto el poder compartir este gran tiempo con ustedes y darle la bienvenida a Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Claudia, bien. Qué bueno. Y también darle la bienvenida al doctor Juan de Dios. Doctor Juan de Dios, buenos días. Gracias, es un gusto para mí estar acá en una nueva ocasión, una oportunidad valiosa que Dios nos concede. Así es que saludo con aprecio y respeto a nuestro auditorio. Sí, muchas gracias, doctor. Silvia, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Si gustas hablar acerca de qué se trata. Así es, Claudia, estoy sumamente complacida en este día, en que ustedes puedan abrirnos las puertas de sus hogares para que también abran las puertas de su corazón, que es lo más importante, para que podamos recibir todo lo que tenemos en este tema tan profundo realmente, en este tema que se llama los vacíos de la vida. Y el doctor nos va a hacer una introducción acerca de este tema. Claro, con todo gusto. Pues bien, de nuevo un abrazo y un saludo de todo afecto para todos los que están hoy dándonos la preferencia de dejarnos entrar en sus hogares o en el ambiente en que ustedes se encuentren. Pues gracias Silvia por la oportunidad también de podernos dirigir en un tema tan importante como el que estás señalando, los vacíos de la vida. Ciertamente hay muchísimos entornos en todo lo que hacemos donde nos hacemos una pregunta, y es la pregunta que también aquí entre nosotros nos hemos formulado. ¿La vida es lo mismo que existir? ¿O existir es vivir? Pareciera que están relacionados, y es un hecho que por supuesto que sí. Mas hay muchas personas que solamente caminan en una existencia, pero no caminan en una vida genuina. Entonces siempre se va a complementar de una manera u otra, que si existes tienes que saber por qué existes. Y si existes tienes que saber cómo vivir tu existencia. Eso quiere decir que si no estás en una misma condición de entendimiento sobre esto, entonces llenarás o rellenarás tu vida de muchísimos elementos que simplemente son puros elementos sin contenido, vacíos, hueco como tal, y entonces la vida realmente no se comporta como vida, solo como existencia. De ahí que podamos dar por muy sugestivo el nombre de este programa, de este espacio, los vacíos de la vida. ¿Cómo es que nosotros podemos avanzar hacia una condición más clara y también a una misma razón válida para lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Todos deseamos tener un mejor estilo de vida. Eso lo decimos de múltiples formas. Tú verás que hay muchas maneras de que la gente hace su día. Recordemos que la vida está compuesta por cada día. Y cada día va complementando lo que somos en nuestra vida. Y yo quiero enfatizar más el concepto vida que solo la existencia. Porque si bien es cierto, existen todas las cosas. Sí, mientras estamos con el hálito de la vida, todo existe. Pero ¿cómo se desarrolla entonces nuestra existencia? Tenemos que tener esos elementos siempre como muy presentes para saber si tu vida la determina lo que tú emprendes o lo determina una condición social, ambiental,
o lo determina una situación meramente de confrontación porque has sido una persona que no has entendido cómo avanzar y entonces te complicaste tu existir. Y entonces vemos cómo hay gente que tiene conflictos legales, conflictos judiciales, conflictos económicos, conflictos afectivos o sentimentales, conflictos de todo tipo. Y entonces ahí tenemos que evaluar de qué se trata, porque cuando la vida se convierte en una existencia llena de conflictos, entonces no estás viviendo, solo tienes una existencia complicada. Y sobre todo vacía, doctor. Estaba pensando mientras lo oía hablar, que muchas veces nosotros, cuando le preguntamos a otra persona, ¿cómo estás?, cuando esa persona precisamente no está viviendo, sino está existiendo, por lo regular se le da el contestar, pues aquí pasándola, ¿verdad? Y no se trata de estarlo pasando, sino que cada ser humano tiene un propósito. Y por eso es que estamos tocando este tema tan interesante, ¿verdad? Porque nosotros queremos dejar bien en claro lo que es el vivir y lo que es existir. Y siempre el vivir nos va a traer plenitud, nos va a traer felicidad, nos va a traer convicción acerca de dónde vamos. ¿Por qué? Porque vamos a caminar por una visión, ¿verdad? Y no nada más por estar pues siguiendo alguna situación, ¿no? No por impresión, sino por visión. ¿Verdad, doctor? En efecto, esa misma referencia, y así como lo dices, pues nota que hay una ambientación dentro de tu mismo entorno personal donde has podido captar eso. Razón por la que inclusive podemos decir así con toda satisfacción en una labor de equipo y una labor de conjuntamiento de lo que has podido atesorar ya para tu propia vida. Y eso significa que a través de tu misma expresión y tu misma vida, tienes que hacer que esa misma expresión y tu misma vida trascienda a las personas que están en tu entorno. Eso significa que hay elementos que son sustanciales. Cuando hablo de elementos sustanciales, son aquellos ingredientes que son requeribles, imprescindibles para poder hacer todo aquello que de nuestra vida también emane. Nosotros somos personas siempre de influencia. En donde quiera que estemos, cada persona tiene un marco de influencia. Esa influencia puede ser perturbadora o puede ser más bien una influencia alentadora. ¿Para qué? Para que otras personas puedan igualmente o bien recibir lo mejor de ti o penosamente algo que no es tan productivo de ti. No dije malo, pero sin embargo lo que no es productivo tiende a ser malo. Entonces son elementos para checar o revisar, porque ciertamente tenemos que estar muy atentos a todo esto, porque la vida se comprende no solamente de influencia, sino de trascendencia. ¿Cuándo es que uno trasciende? Cuando usted puede literalmente avanzar en una forma tan marcada, donde prácticamente lo que tú haces afecta tu ambiente donde estás. Entonces, cuando tú trasciendes con tu forma de ser, con tu misma vida, el entorno en que te encuentras, haces que muchas cosas en muchas otras personas sean como activadas o como inclusive revisadas por ellos mismos para que de alguna forma se inicie un proceso de transición. Es como decir que entonces tú trasciendes en la medida de que tú vas forjando carácter. Muy bien. Así es como el ser humano trasciende, porque entonces si forjas en la vida de alguien un carácter, sabes que esa vida igual va a forjar otra. Y de esta manera entonces se trasciende y empiezas a ensanchar precisamente tus pensamientos, tu manera de ser, pero sobre todo sabiendo siempre que cuando tú tienes un propósito de vida, ese propósito siempre va a venir de parte de Dios. Sin lugar a dudas que siempre será de esa forma. Pero miremos por qué las personas todavía les cuesta mucho asimilar eso. Hay personas, para poner una ilustración muy gráfica y también muy literal, hay personas que tú les preguntas, dime, ¿tú tienes visión para tu vida? Y yo te pregunto a ti mismo, querido auditorio, ¿tienes tu visión para tu vida? ¿Sabes de qué se trata? ¿Por qué estás en lo que estás? Y si lo que estás haciendo tiene fundamento, tiene legalidad, tiene sustento inclusive moral y tiene sustento espiritual.
Tiene en realidad un valor social inclusive para que trascienda a una sociedad que está carente, pero así, lastimosamente decirlo, carente de referentes, de liderazgos, e inclusive los mismos hogares no manifiestan estos elementos tan sustanciales. Entonces, yo te pregunto de nuevo, ¿tienes tu visión para tu vida? Porque si no lo tienes, entonces vamos a tratar de alguna manera de darte a ti algunos elementos que te puedan ayudar a avanzar hacia esa dinámica. Y lo primero que tú tienes que darte cuenta que tienes un tiempo de transición ahora que procurar. Tiempo de transición significa revisar lo que yo soy para ver si lo que tengo obedece o cumple con mis expectativas o con las mismas expectativas de mi sociedad. Y lo más importante, las expectativas de Dios en tu vida. ¿Por qué? Dios a cada uno de nosotros nos dio el elemento que todos consideramos que es imprescindible para todo, la vida. Pero la vida, si tú no la sabes administrar o no tienes concepto claro de ello, simplemente lo vas a echar a perder. Entonces, por eso es que queremos hablarte de esto en el siguiente segmento. Bueno, entonces continuamos con este tema tan interesante. En un momento más vamos a un pequeño corte. Así será.